Ahí está. Vamos a arrancar con la enseñanza del día de hoy. Vamos a dejar los anuncios al final. Ya estamos dejando los anuncios al final porque son unos cuantos. Entonces vamos a continuar con nuestra serie que se llama Háblame, ¿verdad? Y el día de hoy el tema se titula Voces. Voces. Entonces, hemos estado hablando, el versículo base, no lo traigo hoy en diapositiva, pero es Juan 10:27 que dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es el versículo que hemos estado viendo todos los domingos, versículo base, ya deberían de aprendérselo de memoria, está sencillo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, hemos estado hablando que una persona que se convierte en seguidor de Jesucristo, en hijo de Dios, indiscutiblemente, Dios anhela hablarle y que le escuchemos. Todos sabían que Dios sigue hablando, ¿verdad? Dios sigue hablando, Dios no se ha callado y hablábamos que esto no es para personas especiales, ¿no? O para personas ungidas o para ciertos ministros, ciertas personas con cierto título, ¿no? Un ministro, un pastor, un sacerdote, yo no sé, lo que sea. No. El que Dios hable es para cualquier persona que sea un seguidor de Jesucristo. Por eso él dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, si nosotros somos seguidores de Jesucristo, es porque hemos aprendido a escuchar su voz y le seguimos. Respondemos a esa voz, ¿verdad? Hablábamos también que Dios habla sobre todo a través de un libro que él dejó, un manual de vida, ¿verdad? La palabra de Dios, la Biblia. Es de las formas que más comúnmente Dios nos habla. A veces estamos esperando que de alguna manera muy sobrenatural Dios nos hable, cuando todos los días podemos abrir nuestra Biblia o nuestra Biblia electrónica y ahí empezar a leerla y ahí Dios nos está hablando, así de fácil. Así que no hay un solo día que tú digas, ay, hoy Dios no me habló. Bueno, si tú abriste tu Biblia ese día, Dios te habló. Dios nos habla todo el tiempo a través de su palabra. Dios nos habla también, vimos, a través de pensamientos. Hay pensamientos que llegan a nuestra mente que muchas veces tú piensas que esos pensamientos fueron algo tuyo, ¿no? Como, yo me lo imaginé. Pero muchas veces, o la mayoría de las veces, es Dios hablándonos a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos. No sé si a alguien aquí le ha pasado, de repente dices, subió este pensamiento a mi mente. Y que como que dices, sé que este pensamiento no viene como de mi humanidad, yo sé que es algo más hablándome. Entonces hablábamos también que esos pensamientos que suben a nuestra mente deben siempre de ir en concordancia con la palabra de Dios. ¿Cómo sé cuando un pensamiento es de Dios o no es de Dios? Tiene que estar sujeto a la palabra de Dios, confirmado por la palabra de Dios. Cuando tú no sepas si ese pensamiento que está subiendo a tu mente es de Dios, o es tu pensamiento, o es un pensamiento de las tinieblas, investiga en la palabra de Dios. Y si no eres muy hábil con la palabra de Dios o no eres muy estudioso todavía de la palabra de Dios, acércate con alguien que te puede decir, mira, esto dice la palabra de Dios acerca de tu pensamiento. Y con eso puedes saber si ese pensamiento es de parte de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquello que llegue a nosotros o todo aquello que una persona hable diciendo que es de parte de Dios, siempre tiene que estar corroborado por la palabra de Dios. Siempre. Y ustedes que me conocen, siempre les he dicho, no creas todo lo que yo digo por el hecho de estar aquí enfrente. No creas todo lo que yo digo. Tú tienes que creer lo que yo digo, si es que lo que yo digo está respaldado por la palabra de Dios. Porque si lo que yo digo no está respaldado por la palabra de Dios, está mi humanidad hablando. Puede ser que esté hablando mis emociones.
Puede ser que hoy esté frustrado, esté enojado. Y empieza a decir un montón de sandeces diciendo, Dios me dijo. Y Dios no es el que dijo es el Alain frustrado y el Alain enojado. Entonces, todo lo que nosotros escuchamos de alguien que dice de parte de Dios, tiene que ir respaldado por la misma palabra de Dios. Hablábamos también que la Biblia enseña que Dios habla de muchas maneras y muchas veces, ¿verdad? Eso dice la Biblia en Hebreos. Dios habla muchas veces y de diversas maneras. Y la semana pasada vimos algunas de esas maneras, solamente las voy a decir así de manera rápida. Dios nos habla a través de lo circunstancial, cuando nos sucede algo, no es que Dios lo mandó, pero lo que no sucede, Dios nos habla a través de esa circunstancia. Dios habla a través de personas, a veces hasta de las personas que menos nos imaginemos, ¿verdad? Decíamos, a veces Dios te habla hasta a través de tu suegra. Y Dios te habla a través de tu suegra, aunque a veces no la queramos escuchar, pero también. Entonces, también Dios habla a través de señales, ¿verdad? Ay, Dios mío, mándame una señal para saber si esto viene de ti. Dios habla también a través de sueños y visiones. De sueños y visiones. ¿Cuántos aquí sueñan? ¿Sí? ¿No? ¿Los demás no sueñan? Pon atención a tus sueños, visiones. ¿Qué es una visión? Algo que tú en tu mente tú estás pensando, dices, yo tengo la visión de esto. Dios también habla a través de visiones. Dios pone sueños y visiones. Y Dios nos habla a través también de la creación misma. Todo lo que tú ves que Dios creó es Dios hablándote. Esas cosas maravillosas que vemos, la naturaleza, paisajes, ciertas cosas que dices, ¿esto cómo pudo ser formado? Es Dios hablándonos también. Entonces, bueno, eso es un resumen de lo que hemos estado viendo, o sea, a grandes rasgos. Si tú quieres escuchar el detalle, te puedes meter a YouTube, ahí están todos los temas de cada serie que hemos estado impartiendo. Y hoy quiero hablarte de ciertas voces también que nosotros escuchamos, pero primero quiero contarte una breve historia acerca de un jardín hermoso. Un jardín hermoso en donde se cultivaban manzanos, naranjos, perales, rosales bellísimos. Y todos estos, el manzano, el naranjo, el peral, los rosales, eran felices y satisfechos viviendo en ese jardín. Pero había un árbol que de todo el jardín era el que vivía profundamente triste. Y era infeliz, porque tenía un problema ese árbol. No sabía quién era. Entonces todos los días se lamentaba y decía, yo no sé quién soy. El rosal sabe que es un rosal, ¿verdad? El manzano sabe que es un manzano, pero yo ni sé quién soy. Entonces, un día, el manzano, la voz del manzano le dice, lo que te falta es concentración. Si realmente lo intentas, tú podrás tener deliciosas manzanas, así como yo. Mira, ve qué fácil es. Yo me concentro y produzco manzanas. Eso le dijo el manzano. Pero después, la voz del rosal le dijo, no escuches al manzano. La verdad es que es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas son las rosas? Entonces, el árbol empezó a escuchar diferentes voces de las demás árboles que estaban ahí en el jardín. Y desesperado intentaba todo lo que le sugerían, pero no lograba obtener su identidad. Entonces cada vez se frustraba más, hasta que un día llegó hasta el jardín la más sabia de las aves, una paloma. Y a ver la desesperación del árbol, le dijo, no te preocupes, mira, tu problema no es tan grave. Es el mismo que muchísimos seres sobre la tierra. Son tantas voces que te dicen qué hacer. Así que no dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Dedica tu vida a descubrir quién eres tú, y eso lo vas a descubrir escuchando la voz del que te creó. El manzano no te creó,
El rosal no te creó. Así que no escuches su voz. Escucha la voz de aquel que te creó. Y la paloma desapareció. Entonces el árbol se quedó pensando, la voz que me creó, conocerme a mí mismo. No, hombre, pues ni sé quién soy. O sea, entonces se siguió preguntando cuando de repente cierra los ojos, dejó de escuchar todas las voces a su alrededor y dejó de escuchar sus propios pensamientos y al fin pudo escuchar una voz diferente. Y esa voz le dijo, tú nunca en la vida darás manzanas porque no eres un manzano. Tampoco florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Yo te voy a decir quién tú eres. Tú eres un roble. Yo te construí para que crezcas grande y majestuoso. Tu destino es crecer grande y majestuoso, dar nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Ese es el propósito que tengo para ti. Para eso estás en este mundo. Así que cumple. Entonces el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo que había sido creado. Así que comenzó a reconocer quién estaba haciendo en este mundo. Y siendo quien era, lo empezaron a admirar y respetar todos. Y solo entonces el roble comenzó a conocer la posibilidad de convivir en bienestar y entonces ahora sí ese jardín pudo ser feliz completamente. Entonces, el tema de hoy se llama voces. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, al pensar en algunas decisiones de nuestro pasado que hemos tomado o que tomamos en algún momento de nuestra vida, podemos pensar en cuántas voces nos influenciaron para tomar esa decisión. ¿Sí o no? Piensa en una decisión de tu pasado, no una decisión negativa, puede ser una decisión buena, y piensa un poquito si hubo alguna voz que te influenció para tomar esa decisión. No, si sal con tal muchacha, mira, es bien buena gente. No, viene de familia bien, es educada, te conviene. Y tal vez la persona decía, bueno, pues sí me gusta un poquito, pero... Y empieza a escuchar la voz y como dice, bueno, sí es cierto, ¿no? Viene de familia bien, viene de papá rico, ay, joder, o sea, voces. Decisiones que muchas veces tomamos escuchando voces que nos influenciaron y obviamente tuvimos un resultado positivo o negativo en base a esa decisión. Todos los días tú y yo estamos expuestos a escuchar muchas voces a nuestro alrededor. Los hijos, la voz de sus papás, ¿verdad? La voz de la mamá. Levanta la ropa, ya te dije. Los maridos, la voz de la señora de la casa. Escuchamos muchas voces, todo. Vamos en periférico y está el trafical y nos descuidamos un poquito y el de atrás ya nos está diciendo una de voz. Son voces todo el tiempo. Entonces, hemos estado enseñando acerca de escuchar la voz de Jesucristo y como discípulos de Jesucristo es urgente que escuchemos su voz. Empecemos a aprender a escuchar su voz porque hay muchas voces que nos van a hablar todos los días, ¿sí? Entonces necesitamos urgentemente aprender a escuchar esa voz, tener conversaciones con Dios y recibir guianza en nuestra vida. Escucha bien, toda voz que escuchamos tiene el poder de ejercer influencia sobre nosotros. Toda voz que escuchamos tiene el poder de ejercer influencia sobre nosotros. Por lo tanto, también tiene el poder de ejercer una influencia sobre nuestras decisiones, por lo tanto, sobre nuestro destino. Cualquier voz tiene ese poder, el poder de influenciarnos. Y quiero, Fer, si me puedes poner la siguiente diapositiva que dice, la voz que te influencia es la voz que define tu destino. La voz que te influencia.
Hoy quiero preguntarte y que seas muy sincero contigo mismo y contigo misma. ¿Cuál es la voz que más te influencia hoy por hoy? Puede ser la voz de un podcast que tú escuchas, ¿no? De alguien que tú admiras, de alguien que tú sigues, de alguien que para ti ha sido importante en algún área en tu vida. ¿Cuál voz escuchas tú hoy por hoy? Porque esa voz es la que más va a definir en tu destino. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dice, hay muchas voces que te van a influenciar. Muchas voces. Aún la voz propia. Dice, pero ¿sabes qué? Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. O sea, busca su voz que te va a hablar acerca de la voluntad que Él tiene para tu vida. Porque la voz que te influencia es la voz que va a definir tu destino. Yo recuerdo en mi juventud, digo, todavía estoy joven, pero ya no tan joven, entonces, pero me acuerdo cuando realmente estaba joven, que cometía cada barbaridad y yo decía, pero es que le ando haciendo caso a mi amigo. Ahí le estoy haciendo yo, ¿por qué le ando haciendo caso? Estaba sufriendo las consecuencias y después, no, es que culpando a otros, es que por culpa de este sonso que no, más sonso yo que le ando haciendo caso, ¿verdad? Voces. Y hay voces que de verdad adoptamos, las escuchamos, hacemos lo que esa voz nos dice y nos lleva por un destino equivocado. Ahí está el matrimonio que tiene problemas en su relación y un momento difícil y llegan las voces. Las voces que quieren que su matrimonio termine como el de ellos terminó. No, sí, que le andas aguantando. Ya mándalo por un tú. Y están las voces y que le andas aguantando a esta. Mira, ahí en la oficina está una que ni habla. Lo que todo el mundo quiere, todos los hombres, ni habla. ¿Verdad? Las voces. Y si prestamos atención, empezamos taca. Ah, pues sí. Sí, ¿verdad? Que le ando aguantando. Ni cambia. ¿Y al cabo qué? ¿Y al cabo el matrimonio nomás es un papel firmado? Entonces son voces que van a influenciar nuestro destino. Hoy te quiero hablar de tres voces que influencian nuestro caminar y luchan por tener nuestro corazón. Porque teniendo nuestro corazón, tienen nuestro destino. Tienen ese destino. Entonces, la primera voz que hoy quiero hablarte, y lo encontramos en los orígenes de la humanidad, es la voz de la serpiente. La serpiente representa la maldad. La serpiente representa al diablo, a Satanás. Es la voz de la serpiente. Una de las formas más efectivas que utiliza la serpiente es a través de influenciarnos con el fin de conducirnos a pecar y alejarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Esa es su voz. Influencia. ¿Para qué? Para pecar. ¿Tú sabes lo que significa la palabra pecado? Significa errar al blanco o no dar en el blanco. Eso significa la palabra pecado. No dar en el blanco. Entonces esa voz de la serpiente siempre está hablándonos para influenciarnos para que nosotros no demos en el blanco. Si estamos apuntando, ahí está el blanco, apuntemos para allá. O apuntemos para allá, o apuntemos para allá, pero no hacia el blanco, ¿no? Entonces, lo peligroso de esta voz
fíjate bien lo que va a decir ahí la imagen. Lo peligroso de esta voz es que se basa no solo en mentiras, sino en medias verdades. Y estas son las más peligrosas. Porque tú sabes cuando una mentira es una mentira. Y la identificas, eso es una mentira. Pero cuando hay una mentira acompañada, salud, cuando hay una mentira acompañada de verdad, cuidado. Porque ahí empiezas, ¿será? ¿No será? ¿Lo haré? ¿No lo haré? Porque es una mentira acompañada de verdad o de medias verdades. Entonces vamos a leer desde el principio el libro de Génesis, donde estas tres voces que te voy a hablar, ahí estuvieron presentes. Entonces Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Bueno, Dios había puesto un solo límite al ser humano. Un solo límite. Mira, quiero hacer una ilustración para aterrizar este punto de qué estaba pasando en ese momento. ¿Cuántos aquí les gustaría o sueñan convivir en cierto fraccionamiento que todavía no vives en él, pero tú dices, mi sueño sería vivir en tal fraccionamiento? A ver, ¿quién? ¿Cuál? ¿Qué fraccionamiento? A ver, alguien, un nombre de un fraccionamiento. Central Park, ok. ¿El que está qué? Ah. Ok, Central Park, es un fraccionamiento. ¿Cuántas casas crees que hay en el Central Park? ¿Cientos? Ok, cientos de casas. Imagínate que la constructora le dice a alguien, tengo una propuesta. Está interesante, pero hay una condición. Tú decidirás si la aceptas o no. Yo te voy a dejar que todas las casas del Central Park sean tuyas. Todas. Es más, Central Park es tuyo. Y todas las casas son tuyas. De tal manera que si cada semana tú quieres habitar en una diferente, está bien. Todas. Pero nada más hay una condición, Ale. Una condición. Hay una. Desde entonces hay una casa, la que está en el mero en medio. Esa casa no la puedes tocar. Esa es de los constructores y ellos la quieren para ellos, nada más. No toques esa casa para nada. Pero las otras son tuyas, ¿sale? ¿Aceptan la propuesta? Sí. ¿Quién no la aceptaría? Nadie. Bueno, esa propuesta es lo que les hizo Dios en el huerto del Edén. Dijo, todos los árboles, yo no sé cuántos árboles pudiera haber, pero me imagino que cientos, de todos puedes comer, pero de uno solo, no. Todos, nuestro sentido común dice, claro que acepto la propuesta. Uno, a mí no me importa ese uno si todo lo demás es mío, ¿verdad? Pero como la serpiente sabía que la propuesta era muy interesante y no la podían rechazar, empezó a meter una voz. Entonces, cuando la serpiente se presenta, les hace una pregunta con un ligero pero malintencionado cambio al mandato de Dios. Siguiente, por favor. Dice, una antes, por favor. Dice, entonces no está. A ver, dale. No, hacia adelante. No, hacia atrás. No viene esa. Ok, bueno, dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Imagínate, dale, ¿de veras los dueños de la constructora te dijeron que de esa casa no es tuya? ¿De veras? Entonces, la pregunta estaba diseñada para hacer que Eva, en este caso, escucha,
se enfocara en el límite, más no en la bendición que había detrás del límite. Porque todo el límite puesto por Dios es para nuestra bendición. Tú le pones, los que son padres, le ponen límites a tus hijos. ¿Por qué? Porque eres bien mala gente, ¿verdad? No. Porque sabes que detrás de un límite hay una bendición. ¿Y qué nos dicen nuestros hijos? Ya vas a empezar, no me dejas hacer nada. Porque no entendemos o no entienden en su inmadurez que todo límite, detrás de todo límite, hay una bendición. Yo he escuchado personas decir acerca de Dios, es que Dios es un ser tan frustrado que nos quiere frustrar la vida también a nosotros, por eso nos prohíbe un montón de cosas. No. La vida en Cristo no se trata de prohibir o de... No. Los límites que Dios puso son para nuestra protección y para nuestra seguridad y para nuestra bendición. Y yo creo que los que ya aquí tenemos cierta edad, ya nos dimos cuenta de eso en la vida, ¿verdad? Decías, cuando no ponía límites a mi vida, así me fue, gracias a Dios estoy vivo. Pero así me fue. Y cuando empezamos a morar dices, creo que los límites sí son buenos, ¿verdad? Entonces, la pregunta, la voz de la serpiente era para que Eva se enfocara en el límite, más no en la bendición del límite que había detrás del límite. Ahora sí la siguiente, por favor, respondió, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Escucha, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La serpiente les ofreció algo a través de una media verdad. No morirán, no es cierto. Lo que pasa es que Dios no quiere que se abran sus ojos. Y fíjate lo que dice. Se les abrirán los ojos y serán como Dios. Lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él, le dijo a Adán y Eva. Y pregunta, y cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿qué dijo Dios? ¿Te acuerdas? Hagamos al hombre a su imagen conforme a nuestra semejanza. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, Dios dijo, yo quiero hacer al ser humano a mi imagen y a mi semejanza. Pero la serpiente le dice, lo que pasa es que Él no quiere que seas como Él. ¿Cómo si ya me había dicho que fui hecho imagen y semejanza de Él? ¿Te fijas cómo la serpiente, la voz de la serpiente empieza a distorsionar todo? Ya eran como Dios, Adán y Eva, a imagen y semejanza de Dios. Pero la voz de la serpiente comienza a distorsionar todo. Entonces, así nosotros muchas veces somos engañados sobre algo que ya tenemos, ¿sí o no? Entonces, pues yo creo que yo soy feliz. Es más, me siento feliz. Pero llega la voz de la serpiente y te dice, no, necesitas más felicidad. ¿No te gustaría más felicidad? Pues sí, yo creo que a todos nos gustaría más felicidad. ¿Qué tengo que hacer? Necesitas hacer dinero para que seas más feliz. ¿A poco con dinero no serías más feliz, chulo? Empieza esa voz. Hoy tienes una buena familia. ¿Eres feliz con tu familia? Sí. No es perfecta, pero yo soy feliz con mi familia. Pero llega la voz de la serpiente. No. ¿A poco no te aburres de la misma? Mira nomás. Qué imperfecta es. Te reclama todo el tiempo. Entonces dices, ¿es cierto? Pues sí. Sí estaría bien a lo mejor. Entonces, somos engañados sobre algo que ya tenemos. Adán y Eva ya eran algo, hechos a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Pero la serpiente le dijo, no. Lo que pasa es que no quiere Dios que seas como ellos. ¿Cómo?
Es lo mismo cuando de repente, el otro día estábamos viendo una serie en Netflix que no la hemos terminado y no les digo cuál es la serie porque van a decir, ay, los pastores están viendo esa serie. Y nos llamó la atención una frase de ese hombre que está en un momento álgido, en un cuarto súper lujoso, pero está con una ansiedad impresionante, no puede dormir, está tomando y tomando alcohol y está así, y de repente se para y dice, hijo, y pensar que antes de tener todo lo que ahora tengo, dormía noches completas, hoy no puedo dormir una sola noche. Y Rocío y yo dijimos, qué impresionante, ¿verdad? Porque ese hombre gozaba de una paz, pero una voz le dijo, no, 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 hasta que logres y hagas todo esto, en realidad vas a tener paz. Y se dio cuenta que la paz que antes tenía, ya la había perdido. Entonces, hay voces, la voz de la serpiente. Escucha bien, pone la siguiente frase. La voz de la serpiente siempre promete mucho y rápido, me faltó poner ahí, pero entrega poco. Siempre promete mucho, pero entrega poco. Así es la voz de la serpiente. Mucho y rápido. Y rápido. ¿Qué es lo que queremos actualmente todos, verdad? Ay, Dios mío, bendíceme mucho y ahora. Ya ahorita en este momento. Bendice mi matrimonio. Quiero dormirme esta noche y al abrir mis ojos el día siguiente, mi matrimonio ahora es perfecto. Así quisiéramos todos. Pero Dios no funciona así. Dios no funciona así. Dios promete, sí, su palabra está llena de promesas. Pero ¿sabes qué? Él necesita procesarnos. Él necesita procesarnos. Porque lo que rápido se entrega, rápido se pierde. Lo que rápido obtenemos, no lo valoramos, lo desperdiciamos. ¿Sí o no? La serpiente te dice, yo te voy a dar mucho y rápido. Pero no te enseña las letras chiquitas del contrato, ¿verdad? Pero en 10, 15 años voy a empezar a cobrarte la factura de eso que te di. Así es la voz de la serpiente. La segunda voz es la voz de, de nuestra humanidad, o la voz del hombre, de nosotros, nuestra humanidad. Eva solo fue seducida, no solo fue seducida por la voz de Satanás o de la serpiente, sino que también la voz de su propio corazón también hizo su parte. O sea, es una conjunción. Está la voz de la serpiente, pero cuando se junta con la voz de nuestra humanidad, aguas. Entonces, mientras la voz de la serpiente resonaba en los oídos de Eva, Eva estaba teniendo una conversación consigo misma. ¿Te ha pasado cuando alguien te está diciendo algo y tú estás prestando atención y lo estás escuchando lo que te está diciendo, pero tú ya estás corriendo? Y ya estás. Está una voz de afuera, pero también está tu propia voz, convenciéndote a ti mismo o seduciéndote a ti mismo. El deseo natural y humano de Eva le convencía de lo bueno que era ese fruto y hasta parecía tener un beneficio adicional, la sabiduría. La sabiduría. Entonces, mientras la voz de la serpiente le decía, no hombre, no es así, lo que pasa es que tus ojos van a ser abiertos, vas a ser como Dios, y vas a tener el conocimiento y el bien de más. Eva estaba escuchando, pero a la misma vez su deseo natural y humano decía, pues sí es cierto, pues ¿qué tiene de malo, verdad? ¿Qué tiene de malo ser sabio? ¿Qué tiene de malo ser como Dios? Ay, que Dios tan egoísta, ¿verdad? Que quiere nada más ser él o sea, la voz de nuestra humanidad. Hay una voz de nuestro deseo natural y humano que se levanta.
a tratar de convencernos a nosotros mismos. ¿Cuál es el problema con eso? Allí viene la siguiente frase, que no todo lo que nuestro corazón desea es lo que nuestra vida necesita. No todo lo que tu corazón desea es lo que tú necesitas en tu vida. ¿Has pensado en eso? Hay cosas buenas que tu corazón desea, ¿sí o no? Pero no necesariamente son las que necesita tu vida. Yo puedo decir, mi corazón desea sacarme la lotería. No me caería nada mal en unos cuantos milloncitos. ¿Tiene algo de malo? Pues no. Pero no todo lo que mi corazón desea es lo que mi vida necesita. Porque yo no sé si estoy preparado para administrar cierta cantidad de dinero. Dice un dicho por ahí, el que nunca tuvo y llega a tener, ¿qué pasa? Loco se quiere volver si no está preparado. Si no está preparado. Entonces, tal vez el corazón lo desea, pero no es lo que mi vida necesita en ese momento. Hasta que yo sea procesado y entonces Dios diga, ok, tu corazón ya está listo, tú ya tienes cierta madurez para que el recurso que llegue a tu vida sea de bendición para ti y para otras personas. Y no te marees y no empieces aquí y allá y otro. Recuerdo en una de las empresas que trabajé hace años, tenía una persona a mi cargo y él empezó en un puesto muy bajo donde ganaba muy poco y pues estaba muy limitado en muchas cosas. Y el tipo, bien, buena onda, una vida bien, cuando por causa de trabajar bien lo ascienden a otro nivel y ya gana ahora sí una buena cantidad de dinero, desconocido completamente esa persona. Yo decía, ¿quién eres? Tú no eres eso. ¿Y sabes qué me dijo? Así me dijo, no, Alain, lo que pasa es que antes no tenía el recurso para poder hacer lo que hoy hago. Porque yo le decía, porque cuate, empezó a ganar dinero, mujeres, visto. Y yo decía, ¿pero qué te pasa? Ya llegas tarde. Tu señora en tu casa, ¿qué onda? Me engañaba y me decía, ¿sabes que no voy a poder porque voy a ir a visitar tal cliente que no sé qué? Y luego me enteraba de que era mentira. No fue con el cliente esa noche. Se fue a un burdel. Y yo decía, ¿qué te sucedió? ¿Qué pasa? Y así, mira, literal, directo, me dijo, bueno, Nay, lo que pasa es que pues antes no tenía el recurso para pagar esas cosas, pues ahora ya lo tengo, pues tengo que aprovecharlo. Entonces yo dije, qué triste. Yo estaba tan contento que le diera la oportunidad a la empresa de haberlo promovido porque era un buen elemento. Y digo, ¿qué está haciendo con su vida? No estaba preparado, no estaba preparado. Y yo muchas veces de verdad digo, mira, hay personas que no hacen ciertas cosas que saben que no están bien, no porque sean tan buenas personas, es porque no tienen la forma de hacerlo. Pero dales la capacidad de hacerlo y ahí te vas a dar cuenta cómo estaba su corazón. Si aún pudiendo decir sí, dicen no, su corazón estaba bien. Porque el tema no es lo que nos dan, el tema es cómo está nuestro corazón, si está preparado o no está preparado. Entonces, en ocasiones el corazón del hombre se convierte en su peor verdugo, al convencernos de cosas basadas en un deseo temporal más que en un destino eterno. En deseos temporales. Y nuestra vocecita, nuestra humanidad nos dice, sí, te lo mereces. Y tal vez sí. Y nos estamos convenciendo a nosotros mismos. Fíjate lo que dice el libro de Santiago al respecto, 4, versículos del 1 al 2. Dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? ¿Vienen de dónde? De ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen.
Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Mira, hay una voz dentro de nosotros que está luchando, está librando una guerra con cosas que deseamos, que anhelamos. Dice, y no las consigues. Y cuando no las consigues, te da envidia del otro sí las consigue y hasta llegas al extremo de matar. Y tú dices, no, Alain, yo la verdad, yo no he llegado al extremo de querer matar a alguien que le no ame. Pues tal vez no lo matas físicamente, pero en tus pensamientos, con lo que le dices, puedes llegar a matarlo. Dice, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Se trata de pedírselo a Dios. Vamos al siguiente, al siguiente. Dice, y cuando le piden a Dios, no reciben nada porque la razón por la que piden es mala para poder gastar en sus propios placeres. O sea, el problema no es que Dios no nos quiera dar, claro que Dios nos quiere dar. El problema es que Dios dice, estás luchando con tu propia humanidad porque quieres cosas temporales que no estás preparado para recibirlas, porque las quieres gastar en tus propios placeres. Y como hijo e hija de Dios, yo te voy a decir algo. Si tú ya eres hijo e hija de Dios, ya te amodaste. ¿Por qué? ¿En qué sentido lo digo? Porque Dios no te va a dar algo que Él sabe que te va a afectar. Créeme. Dios no te lo va a dar. Aunque a veces se lo pidamos. Si nuestro corazón no está preparado, no nos lo va a dar. Tal como tú como padre o como madre no lo harías con tus hijos. ¿De verdad tú le darías algo a tu hijo que tú sabes que lo va a afectar? ¿Prefieres que tu hijo te deje de hablar, que tenga un concepto equivocado de ti, que se enoje contigo, que se vaya de la casa? Pero no se lo vas a dar porque tú sabes que le va a hacer daño. Si así somos como padres tan imperfectos, ¿tú crees que Dios, que es perfecto, un Padre perfecto, lo va a hacer con nosotros? No. Él es contrario al diablo. El diablo te dice, pídeme, mañana te lo doy. Para que veas qué bueno soy. Pero no te dice lo que viene detrás de esa petición. Siguiente versículo, por favor. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella le dio y él también comió. Entonces yo te decía, la unión perfecta entre la voz de la serpiente y la voz de nuestra humanidad nos hace quedar convencidos y engañados de algo. Hay voces que influencian nuestra vida por engaño. Por engaño. La voz de la serpiente jamás se va a presentar como algo no atractivo. Jamás. Porque algo no atractivo nadie lo acepta. Siempre va a ser algo atractivo. Buenos para comer. Atractivo por la sabiduría que podía dar. Engaño. Engaño. Dice, su esposo se encontraba con ella le dio y él también comió. Y él también comió. Aquí hago un paréntesis y va para las mujeres. La mujer tiene un poder que Dios le ha dado impresionante. Y ese poder se llama influencia sobre los hombres. Influencia. No hay una persona que pueda influenciar más a un hombre que una mujer. Para bien o para mal. Dice, y ella le dio a él y él también comió. ¿Por qué crees que la serpiente no se acercó con Adán? ¿Por qué se fue con Eva?
Porque la serpiente sabía el poder de influencia que tiene una mujer. Es más, los que estamos aquí casados, ¿cuántas decisiones no hemos tomado por causa de la influencia de nuestra esposa? ¿Sí o no? Solo todas. Todas las decisiones, ¿verdad? Todas las decisiones. Ese poder tiene la mujer, por eso la serpiente dijo, me voy con ella, porque si me voy con él, tal vez me va a dar ciertos argumentos, es un poco más frío, no es tan emocional, no, mejor me voy con aquella, pero esta se va a encargar de convencer a otro. Tercer voz, con este término, es la voz de Dios. La voz de Dios nos muestra su incesante amor que tiene por nosotros. Mientras que el ser humano se esconde o se aleja, Dios le busca y le ama. Dios le busca y le ama. Así que por más que tú digas, no, yo me voy a hacer un lado, no quiero escuchar la voz de Dios, no quiero ir a la iglesia porque ahí me dicen mis verdades, no quiero ir acá porque... Mientras el ser humano se aleja y se esconde de la voz de Dios, Él siempre está hablándonos porque nos ama. Porque nos ama. Porque nos quiere proteger de las otras dos voces. Entonces, después de que ellos, Adán y Eva, tomaron su decisión, Dios hace una pregunta que no querían escuchar, pero de la que no podían escapar. Siguiente versículo, por favor. Dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿y qué le preguntó? ¿Dónde estás? ¿A quién le preguntó? ¿A quién? Pero ¿quién fue la que tuvo la conversación con la serpiente y la que tomó la decisión? ¿Por qué le pregunta al hombre? Otro principio de diseño. El hombre es la cabeza. El hombre es la cabeza. Él no estaba ahí. Él no tuvo la conversación. Pero al hombre es el que se le piden cuentas. Al hombre se le piden cuentas. Así que un día a mí me van a pedir cuentas por mis chiquillos. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu hijo? Señor, mira, yo necesito tener respuestas, ante Dios. ¿Sabes qué, Dios? Tú lo viste. Yo me esforcé en ser el padre que tenía que ser. Yo lo impulsaba a que te conociera. Es más, le estorbé muchas veces en cosas que yo sabía que no estaban bien y yo le estorbaba, pero yo no puedo controlar su voluntad. Pero yo hice todo lo que estuvo de mi parte para ser el padre que necesitaba ser. Les va a decir, ok, perfecto, déjame voy a pedirles cuentas a ellos. Pero imagínate que yo diga, ay Dios mío, es que ¿sabes qué? Me daba miedo que se enojaran conmigo si les decía que no. Es que se siente feo que tus hijos se enojen contigo, ¿verdad? Y luego, ¿qué tal si se iba de la casa? Pues me iba a sentir mal. Y Dios me iba a decir, pues no les estorbaste. No les estorbaste. Ay Dios, es que ¿sabes qué? Los domingos era su único día de descanso, pobrecito. Y traerlos a la iglesia. Pobrecito, me daba cosa de levantarlo ahí de la cama. Imagínate que yo le salga con eso a Dios. Va a decir Dios, pues, ¿cómo que qué puedes? Por eso Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora, esta pregunta no es una pregunta de dónde estás geográficamente o físicamente. De modo que Dios no supiera dónde estaba, ¿verdad? ¿De qué le estaba preguntando dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado en este momento? Tal como esa persona que les platiqué, que yo le decía, ¿qué onda? ¿Tú no eres tú este? O sea, me presentaste una faceta y ahora estás totalmente volteado. ¿Qué pasó? Es lo mismo que Dios le estaba preguntando, ¿dónde estás? Antes tu corazón estaba conmigo, tu corazón disfrutaba de todos los árboles, super padre. ¿Y ahora dónde estás? ¿En dónde estás parado? Eso es lo que le estaba preguntando Dios. Siguiente, por favor. El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo
Y dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? O sea, Dios no estaba preguntando para obtener información, Dios sabía todo, ¿no? Sino Dios le estaba preguntando, escucha bien, para darle la oportunidad al hombre de hacer lo correcto. ¿Qué era hacer lo correcto en ese momento? Arrepentirse. Arrepentirse, nada más. No le preguntó para condenarlo, ni para castigarlo, ni para reprocharle. No, no, no. A ver, ¿dónde estás? Pues la neta la regué. Sí, pensé que eso era bien atractivo y desobedecí y en esto. Pero ¿sabes qué? Ya no quiero hacerlo, ya admito mi error. ¿Qué necesito hacer para corregirlo? Ah, pues ya no lo vuelvas a hacer y vamos siguiendo adelante. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hacemos cuando llega una voz de Dios que nos confronta, que nos exhorta? ¿Qué hacemos? Nos escondemos, ¿no? No. ¿Qué va a decir Dios de mí? Me va a castigar. No, Dios, cada pregunta que nos hace y sus voces hacia nosotros son ¿para qué? Para darnos la oportunidad de ¿qué? De arrepentirnos. Entonces, Adán, en lugar de comportarse como un verdadero hombre que reconoce sus errores, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Vamos al siguiente versículo. El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. ¿Qué hizo? Culpar, responsabilizar. La mujer que me diste. A veces decimos de broma en la casa cuando hay algo así que no me parece de ella, me doy la vuelta y digo, ay Señor, la mujer que me diste. Y me dice, vaya que te dio Dios y tú que bien que andabas detrás de mí dando guerra, ¿verdad? Hasta que conseguiste lo que hiciste. Y ahora sí, la mujer que me diste. Si bien que me conocían, me dijo así como era, y así me aceptaste. Entonces dice, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Luego, ¿a quién responsabilizo de mis propios actos? ¿A quién responsabilizo? Pues a la mujer. Entonces, mira, es muy sencillo. Tenemos que portarnos de verdad como verdaderos hombres y decir, sí. Yo comí, no importa. ¿Quién haya sido? ¿Quién me haya influenciado? Me dejé influenciar, me dejé engañar. Escuché la voz que no debía de escuchar. Pero hoy quiero escuchar tu voz. Ya no la voz de la serpiente, ya no la voz de mi humanidad convenciéndome a mí mismo, sino la voz tuya. Tu voz, Dios, que es la que me va a guiar. Miren, hay un principio que debemos de entender todos aquellos que ejercemos un liderazgo. El primer liderazgo que ejercemos es con nuestra familia. Ese es el primer liderazgo. Tú no necesitas ser empresario o tener un puesto en una empresa o algo para decir soy líder. Si tú tienes una familia, tú eres un líder. Y tú ejerces ahí un liderazgo. Pero si tú eres patrón en una empresa o tienes un puesto en una empresa, trabajas para alguien en un puesto de liderazgo, tú tienes que entender que hay un principio que se llama el peso del mando. El peso del mando. Que es que a ti te van a pedir cuentas por las personas que están debajo de ti. Tú no puedes culpar, William, a tus subordinados, porque llega tu director y te dice, hey, William, no se hizo esto. Tú no puedes salirle y decirle, es que él no lo hizo. Nadie te dirá, no, William, para eso te tengo a ti. Para eso tú eres el gerente de esta área. Tú dame cuentas a mí, yo no le voy a pedir cuentas a ellos porque tú estás sobre ellos. Es el peso del mando sobre ellos. No puedo responsabilizar a los que están abajo de mí porque no hicieron su trabajo. Es el peso del mando. Y ese peso nosotros debemos de entender que lo tenemos en todas las áreas de nuestra vida. Y yo no puedo responsabilizar a mi hijo, a mi esposa, a mi empleado, a mi subordinado. No puedo responsabilizarlo por algo que Dios me confió a mí.
Por eso yo tengo que cuidar el estado de los que yo lidero. Yo no puedo decir, Dios, la gente de aquí de Herencia Total, no, hombre, se me extraviaron y agarraron para el monte y China libre. Y pues es que ellos, yo me voy a decir, a ver, pero yo te puse como pastor, ¿no? Sí, pero yo no puedo controlar sus vidas, ¿verdad? Porque yo aquí los veo bien todo dar, pero ellos cuando salen yo no sé qué hagan. Dios me va a decir, ok, tú no puedes controlar sus vidas, pero sí podías controlar lo que tú enseñabas. Si tú veías que algo no estaba bien y tú no lo enseñaste con la palabra para corregirlo, las cuentas tú me las das de ese rebaño que yo te di. Por eso yo aquí enfrente no puedo hablar todo tan dulce, ¿verdad? Porque mi responsabilidad es enseñarte lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a corregir. Si tú no quieres corregirte, yo puedo decirle a Dios, Señor, yo enseñé lo que tenía que enseñar. Pero yo no puedo controlar ni manipular la vida de las personas. Pero yo enseñé lo que tú me pedías que yo enseñara. Entonces Dios va a decir, perfecto, déjame hoy, pido cuentas ahora sí a cada uno de ellos. Es el peso del mando. Por eso la Biblia dice, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque peor será vuestra condenación. Porque yo tengo una gran responsabilidad aquí enseñando. Tanto lo que enseño como lo que no enseño. Es que si no lo enseño, lo hago para no ofenderlos. Porque si se ofenden capaz y se me salen y dejan de venir a Herencia Total. Híjole. Pues ahí Dios me va a pedir cuentas. Porque yo voy a tener que enseñar principios de la palabra de Dios que puede ser que te sientas ofendido y ofendida. Pero es mi responsabilidad hacerlo. Y si se va uno, híjole, es que me ofendió el pastor. No, esto sí no lo aguanto. ¿Qué te digo? Mi responsabilidad está para allá. Yo te amo y ustedes lo saben. Y porque les amo, tengo que hablar lo que dice la Biblia, no lo que yo digo. Lo que yo quiero, lo que dice la Biblia. Entonces, hoy te estoy hablando de 3 voces. La voz de la serpiente, la voz de nuestra humanidad y la voz de Dios. Todos los días tú y yo tenemos que estar bien conscientes de qué voz vamos a escuchar. La voz engañosa, la voz que nos habla medias verdades. La voz de nuestros deseos internos que batallan, que luchan. ¿Está mal entonces tener deseos al año? No. Pero hay deseos, como decía el versículo, que están en guerra contra nosotros mismos. ¿Por qué no puedo? Es que están en guerra contigo mismo. ¿Por qué no tengo? Cuidado con esos deseos. Cuando un deseo ya se sale de control. Un buen deseo se puede convertir en una obsesión y ese buen deseo termina siendo para perdición en nuestra vida. Pero está la voz de Dios también. Cuando tú no sepas algo, dice, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. No quiero desviarme por el engaño del diablo. No quiero influenciarme por lo que otras personas me dicen. ¿Cuál es tu voz? ¿Qué dices tú al respecto? ¿Qué debo de hacer con mi matrimonio? ¿Qué dices tú? ¿Que aquí me paro? ¿O le sigo? ¿Qué hago? ¿Qué dices tú? ¿Que si acepte esa propuesta o no la acepte? ¿Qué dices tú? Porque tal vez mi humanidad dice, pues dale, es lo justo, ya estás cansado, mira. Pero ¿qué dice tu voz? ¿Qué es lo que dice tu voz? Entonces, yo les animo, familia, a que busquemos esa voz, la voz de Dios. Y cada vez que tú empiezas a escuchar una voz medio rara o a una persona hablándote algo y te sientas medio influenciado, digas, a ver, ¿esta es la voz de Dios? ¿O es una voz engañadora? ¿O es una voz engañadora?